Vale, pues ya para terminar las jornadas, esperamos que os haya gustado. Y la última comunicación la va a hacer Santiago Doña Viló, de IES Canarias, Cabrera Quinto, de la Laguna de la Cruz de Tenerife, que lleva por nombre de la Revolución Industrial a la Revolución Verde. Muchas gracias. En primer lugar, hacer una reflexión previa en el sentido de que el ser humano necesita recibir energía de dos maneras, ¿no? Una energía más de tipo químico para poder sobrevivir. En ese sentido, le decía a la organización que con la cantidad de ingestas que hemos recibido vamos a dar. Y después un tipo de energía radiante, que esa es más difícil de definir, que viene de esa radiación, del cariño que nos han manifestado por su tierra y su esfuerzo para desarrollar en las periferias la cultura, que siempre debe contrarrestar esos campos gravitatorios centralistas que produce el poder. Y en eso, pues, yo les agradezco mucho y que lo hayan hecho así, y sobre todo donde lo han hecho, que es una ciudad encarcelada. La física se tiene que notar. Ha bajado un poquito. A ver. ¿Dónde aprieto aquí? Bueno. Vale. Bueno, vamos a poner ahí. Perdón. Exacto. Después les comento el nombre ese tan rimbombante, ¿no? Decirles que somos el Instituto de Canarias Cabrera Quinto y... ¿Qué le pasa a esto? No, pero es que... ya está, perdón, que no lo voy a hacer. Perdón. Bien. Decirles que este tipo, lo que les voy a comentar un poquito, se enmarca en la actividad que ofrecemos al final de cada trimestre a la vicedirección del centro para cubrir esos días, entre comillas, especiales, que están los alumnos evaluados, los profesores cansados, y son como unos tiempos muertos de baloncesto que no se aprovechan mucho. Entonces, nuestra aportación desde el museo queremos dar una cierta dinámica. Perdonen que les salga así porque hablar con el micro, y oyen bien, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, el reto es encontrar un tema en el que pueda ser significativo para los alumnos, que les pueda aportar algo que les cree un poco el interés y sobre todo que sea de actualidad. Y en esa línea, pues a mí se me ocurrió hablarles sobre esa palabra que aparece ahí, que aparece en todos los telediarios, que aparece en todos los periódicos, pero que creo que poca gente es consciente de lo que significa la transición ecológica y por qué, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es, ¿qué es lo que ha producido esto? Eso viene de allí, del siglo finales del XVIII, sobre todo del XIX, con la conocida revolución industrial. Pues debemos partir de ahí, ¿no? Partiendo de qué máquinas, porque claro, otra cosa es que esto no puede estar desligado del museo. Tenemos que trabajar con los elementos del museo, ¿no? Pues partimos de aquellos objetos que tenemos en nuestra colección, que fueron lo más significativo en la revolución industrial, especialmente los que están relacionados con el vapor de agua. Y después, a partir de ahí, analizando qué fuentes de energía se utilizaron y qué consecuencias tuvo en esto. Por lo tanto, proponiendo además alternativas a ese uso de energía que nos hagan posible la vida en la Tierra, ¿no? Bueno, tengo problemas. Bien, ¿cómo lo hicimos? Bueno, después les cuento un poco. Los alumnos se dedican vienen a cada grupo clase, viene al museo, les tenemos preparado una exposición sobre una selección de objetos
que son los más representativos de ese periodo que queremos que tomen conciencia, ¿no? Evidentemente, la máquina de vapor, 4 cositas muy sencillas, el cilindro de vapor. Allí hay un dato que creo que es poco conocido, que un litro de agua produciría en estado de vapor nada menos que 1.245 litros, es decir, tendría una expansión 1.245 veces, y eso produce una capacidad de trabajo enorme. Por eso se utilizó la máquina de vapor. La locomotora, que fue la primera forma rápida de desplazarse el ser humano, y que es no solamente desplazarse el ser humano, de transportar las mercancías que se producían. Y por último, seleccionamos la central eléctrica de vapor. ¿Por qué? Pues porque gracias a este señor, que nunca se le ha dado, en mi opinión, suficiente importancia dentro del mundo de la ciencia, que es Nikola Tesla, tenemos actualmente la energía eléctrica alterna, y por lo tanto empezamos en aquella época, a finales del 19, lo que se conoce como la segunda revolución industrial o la revolución de la electricidad. Bien, todo eso se obtiene, esta pequeña exposición, con una reflexión de exposición a los alumnos, seguida de una serie de diapositivas en PowerPoint, en el que se analizan si se utilizó el tanto carbón, que fue la primera fuente de energía para hacer funcionar las máquinas, qué es lo que produce dióxido de carbono, y que eso a lo largo del tiempo pues, ha producido el aumento de concentración, entre otros gases, de dióxido de carbono, el calentamiento global y esas consecuencias que conocemos todo el mundo, pero quizá los alumnos todavía no son conscientes de ello, ¿no? Eso, además, sobre todo porque la electricidad, aunque el amigo Tesla lo consideró como la solución energética del mundo, porque él hizo una presa en las cataratas del Niágara y llevó la electricidad a Nueva York, y él consideraba que no se tenía que pagar para utilizar esa electricidad. Pero estaba en Estados Unidos, ¿no? Es cuna del capitalismo, y evidentemente se equivocaba. Bueno, pues se produjo mucha electricidad, pero también siempre fue el uso de la misma fuente de energía. En principio el carbón, después el petróleo. Y además, después de la Segunda Guerra Mundial, además producimos más, porque todos tenemos que tener enorme cantidad de objetos absolutamente inútiles, ¿no? Lo que se llama la sociedad de consumo. Con lo cual aumenta mucho, implica un aumento brutal del uso de los combustibles fósiles, con lo cual aceleramos el calentamiento global y llegamos a un momento en que nos hemos de plantear que por este camino no podemos ir, tenemos que buscar una alternativa. Se llama el uso de las energías renovables o energías verdes. Se hicieron una serie de paneles informativos muy sencillos en el que había como 3 partes. Cómo se obtenían de una forma muy escueta, qué ventajas tenían cada una de ellas y qué inconvenientes o qué faltas todavía teníamos para poder generalizarlas, ¿vale? Las 5, me olvidé en el texto las fotovoltaicas, ¿no? Que no son ni importantes. Y por último, quizá lo ampliaremos después en la parte experimental, todo esto está muy bien, pero nadie habla de transporte. Lo del coche eléctrico, bueno, es un arreglito allí temporal, ¿no? Pero ¿quién mueve camiones? ¿Quién mueve barcos? ¿Quién mueve aviones? Pues tenemos que continuar con las energías fósiles, ¿no? Quizás la posible solución sea el uso de lo que se llama el hidrógeno verde, que después hablaremos más. ¿Cómo se organizaba la actividad? Bueno, se organizaba de 2 maneras, una parte expositiva de reflexión y una parte experimental. Nosotros todas las visitas que recibimos consideramos esencial que los alumnos salgan con una visión experimental de lo que es la ciencia, porque creo que desgraciadamente en su vida cotidiana, la vida
digital, no la analógica como la nuestra, todo para ellos se resume a una caja negra que introduces un input, sale un out, y allí se producen todas las cosas. Y eso no es porque tiene que haber una serie de científicos que hagan posible esa función. Bueno, pues la parte experimental consistió en obtener una energía verde a través de placas fotovoltaicas, almacenarlas, ¿no? Y hacer el uso de esa energía verde obtenida en el uso cotidiano en el ámbito doméstico, que básicamente son tres: el uso de la electricidad para la iluminación, el uso de la electricidad para mover motores y el uso de la electricidad para calentar. Pero nos quedaba la otra pata, que es cómo resolvemos en el futuro el problema del transporte, que todavía van con gasolina, y bueno, y algunos que son muy ricos se pueden comprar un coche eléctrico que los lleva de aquí a Madrid, pero no vuelve. ¿Vale? Bien, ese fue un poco el montaje. Pueden ver una luz de alta temperatura que llaman, que en realidad lo que intenta es sustituir el sol, porque no podíamos poner la placa afuera porque no nos tocaba el sol, pero sí tenemos una unidad, una batería, que es la que está en el centro, que es la que almacena esa energía. Tenemos una bombilla que después conectamos allí y que se ilumina, un pequeño motor eléctrico para simular el uso de la energía para los motores, los innumerables motores que tenemos en nuestra casa, y por último un aparatito que es un aparato de Hoffman para poder producir el hidrógeno. Ven, aquí ven la batería de almacenamiento, la producción de iluminación, el motor que produce la energía mecánica, y nos centraremos ahora en la obtención de hidrógeno. El hidrógeno es como una cosa muy sencilla de obtener. De hecho, hace muchísimos años que ya se conoce esa técnica. Incluso hay aparatos, esto se llama un portámetro de Hoffman, que está dentro de nuestra colección y que simplemente es dos tubos en los cuales lo llenamos con agua con un poco de ácido y le llevamos una corriente eléctrica continua. Y con dos electrodos se conecta a una fuente de alimentación, que en este caso es de origen verde, y que produce la electrólisis, es decir, la descomposición de agua en sus elementos. Doble cantidad de hidrógeno que de oxígeno, puesto que la molécula de agua saben que son H2, ¿no? Bueno, pues en el tubo se producía esa concentración de hidrógeno que era hidrógeno verde. ¿Por qué? Pues por la energía que habíamos utilizado para obtener esto era procedente del sol. ¿De acuerdo? También veíamos que es un combustible porque al liberarlo, bueno, no se veía una llama, pero se veía como que se producía allí como una especie de burbujeo, bueno, tal. Y esa combustión volvía otra vez a formar agua, pero que en este proceso hemos utilizado energía que no procede de las fuentes tradicionales de elementos fósiles. Bueno, ¿cómo se hacía? Pues teníamos una duración de una hora escolar, venían los alumnos, los dividíamos en dos grupos, 25 estaban con un compañero que tenía todo este aspecto más teórico, y después otros 25 minutos que cambiaban y que estaban conmigo, pues ahí experimentando con todas estas cosas. ¿Qué es lo que obteníamos? Pues ¿qué es lo que queríamos? Bueno, pues toda una serie de objetivos que ya les he dicho, ¿no? Destacar la importancia que tuvo la revolución industrial en nuestra sociedad. Dejamos de ser una sociedad rural para transformarnos poco a poco en una sociedad urbana, y que dentro de esto las máquinas de vapor fueron las que tuvieron el peso en esa transformación. Resaltar la evolución que se ha hecho del uso de, ¿cómo vamos bien, no? El uso de, 4 minutos, el uso de del vapor, cambiándolo por la electricidad, pero cuidado, siempre hemos utilizado las mismas fuentes de energía, que es la fuente de energía de los combustibles fósiles, carbón o petróleo. Informar y hacer reflexionar sobre qué consecuencias tiene y ver que necesitamos
utilizar otra forma de energía. Pero sobre todo, yo aún espero que espero oír, y no lo he oído, todos nuestros responsables políticos que nos hablan de la transición ecológica, las materias verdes, pero se olvidan de una cosa, que reflexionar que todo cambio no viene de rosita. Todo cambio debe implicar por lo menos una revisión de nuestras rutinas sobre el uso y ver si la cantidad enorme de energía que hacemos es necesaria y podemos vivir perfectamente con mucha menos, y sobre todo promover esa conciencia de ahorro de energía. La valoración, que no fue una forma formal, sino un poco comentando con los alumnos y con los profesores, fue muy positiva. Y bueno, entendemos que, aunque de alguna manera parece que les enseñamos a descubrir la pólvora, pues yo creo que nuestro papel en la enseñanza a estos niveles es ayudar a que los alumnos, nuestros alumnos, descubran la pólvora, es decir, cosas muy sencillas, muy básicas, pero que les permita a partir de ahí empezar, por un lado, a pensar y empezar a ser personas críticas y responsables. Para terminar, me gustaría hacerles dos reflexiones. Una, en que esta historia del cambio energético no va a ser posible si no nos ponemos de acuerdo todos. Eso no es una cosa de unos intelectuales progres que lo ven muy bien, ni de unos ciudadanos del primer mundo ricos. Algo tendremos que pagar para compensar la cantidad de materias primas que les expoliamos a los otros pueblos del planeta, pero sobre todo una. ¿Saben cuál es la energía que menos contamina? La que no se consume. Vale. Y los que llevamos, creo que estoy bien de tiempo. Los que llevamos muchos años intentando difundir entre nuestros alumnos, yo no diría adoctrinar, pero hasta cierto punto sí, de que es necesario esa reflexión sobre, bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues la verdad que el balance, por lo menos el mío, de después de 40 y pico de años en esto, es muy poco tangible, ¿no? Yo digo que algo se ha adelantado, por supuesto, pero a una velocidad de caracol, y esto va a velocidad de tren expreso, ¿no? Pero también, en lugar de terminar con un mensaje un poco catastrofista, a mí me gustaría terminar con unos versos de un poeta canario, de La Gomera, Pedro García Cabrera, que dice algo así, que a la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua y la esperanza me mantiene. Yo creo que para acabar las ponencias has puesto el broche de oro a unas jornadas que se llaman Patrimonio, Tecnología y Sostenibilidad. No ha podido acabar esto mejor que con tu intervención. Ya sé yo que me puse en el último para eso. Algo de café. Muchas gracias, Aida.